Hola, hijos amados. Qué inmensa alegría encontrarnos nuevamente en su refugio de paz y esperanza, portal de Dios. Lo que voy a contarles hoy me lo confió un sacerdote amigo mío, un hombre que lleva casi 30 años en el ministerio parroquial y que, hasta hace muy poco, casi se reía cuando alguien le hablaba de influencias espirituales oscuras en la vida cotidiana. Todo cambió una tarde de confesiones. Una mujer entró al confesionario y, antes de decir una sola palabra sobre sus faltas, le preguntó temblando: Padre, ¿cómo sé si la persona que vive conmigo ya no es la misma? ¿Cómo sé si algo entró en mi casa y ahora vive en él? Hijos míos, esa mujer no hablaba en sentido figurado. ¿Hablaba de su esposo? Un hombre que en cuestión de meses había pasado de ser cariñoso y pacífico a tener arranques de ira inexplicables, a rechazar todo lo sagrado y a evitar la iglesia con una violencia que jamás había mostrado. El sacerdote, que siempre había sido tan escéptico, decidió investigar y terminó buscando orientación pastoral guiado por la inmensa sabiduría de hombres como el padre Santiago Martín. Este querido sacerdote, a través de su profunda experiencia acompañando almas en el combate espiritual, nos enseña constantemente y con absoluta claridad que el enemigo no necesita grandes puertas para entrar en una vida. Le basta una pequeña rendija, un descuido en la fe o una costumbre que el mundo nos vende como inofensiva. Hoy quiero hablarles precisamente de eso, de cómo reconocer cuando la oscuridad ha comenzado a actuar en alguien cercano a nosotros, en un familiar, un amigo o un compañero de trabajo, y de qué hacer al respecto sin caer en el escándalo ni en la ingenuidad. Porque existen dos extremos que son igualmente peligrosos. El primero es el de quienes, como aquel sacerdote antes de su experiencia, niegan que el enemigo actúe de forma concreta en el mundo, reduciendo todo a simples explicaciones psicológicas. El segundo extremo, igual de dañino, es el de quienes ven demonios en cada rincón, acusando y señalando sin misericordia, generando pánico en lugar de fe. Nuestra Santa Madre Iglesia, con su sabiduría de 2000 años, nos enseña un camino intermedio y seguro, el discernimiento espiritual. Un camino sereno, bien informado, apoyado firmemente en la oración y en la autoridad de la Iglesia, y nunca en el miedo. El Catecismo de la Iglesia Católica es muy claro en este punto. En su número 2116 se nos advierte sobre las prácticas de adivinación y de magia, recordándonos que, aunque Dios puede revelar el futuro a sus profetas, el buscar conocimiento oculto por medios como el tarot, la astrología, la quiromancia o recurriendo a médiums, contradice profundamente el honor, el respeto y el amor filial que le debemos únicamente a Dios. Y en el número 2117 añade algo fundamental. Todas las prácticas de magia o de hechicería, mediante las cuales se pretende dominar fuerzas ocultas incluso para obtener una supuesta curación, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Queridos hermanos, el catecismo no está describiendo algo exótico, algo lejano o sacado de las películas. Está hablando de puertas reales que, tristemente, muchas familias abren hoy en día sin darse cuenta. Está describiendo prácticas que hoy mismo, en este momento, se realizan en millones de hogares católicos de México y de toda Latinoamérica bajo nombres que suenan inofensivos: una limpia, una consulta al horóscopo del día, una vela para el amor, un amarre para que regrese esa pareja, una consulta rápida a las cartas antes de tomar una decisión importante. El padre Amorth, en sus libros y en sus innumerables entrevistas, insistía una y otra vez en que la mayoría de los casos que él atendía no comenzaban con un pacto satánico explícito, con un ritual de sangre o con una ceremonia oscura digna de una película de terror. Comenzaban, decía él, con curiosidad, con una amiga que invitó a otra a solo probar una sesión de cartas,
con una madre desesperada que llevó a su hijo enfermo, con un curandero porque los médicos no encontraban explicación, con un joven que empezó a practicar la Ouija, en una fiesta como juego entre risas nerviosas. El demonio, enseñaba Amorth, es paciente y prefiere 1000 veces entrar por la puerta pequeña de la costumbre antes que por la puerta grande del pacto explícito, porque la puerta pequeña genera menos resistencia, menos alarma, menos oración de defensa por parte de la persona. Ahora bien, ustedes se preguntarán, Padre, ¿cómo reconozco entonces si alguien cercano está bajo esta influencia? Permítanme compartirles, con la prudencia que este tema exige, algunas señales que la tradición espiritual de la Iglesia y la experiencia pastoral han identificado a lo largo de los siglos, siempre recordando que ninguna de estas señales por separado constituye una prueba definitiva y que el discernimiento final siempre corresponde a la autoridad eclesiástica competente, nunca a nosotros como legos, actuando por nuestra cuenta. La primera señal es una aversión repentina y desproporcionada hacia lo sagrado. No hablo de la simple pereza para ir a misa que todos hemos sentido alguna vez, sino de un rechazo violento, físico incluso, ante un crucifijo, ante el agua bendita, ante el nombre de Jesucristo pronunciado con fe. San Pablo nos advierte en su carta a los Efesios que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando alguien que antes rezaba con normalidad comienza a experimentar una repulsión física ante estas realidades sin ninguna explicación racional, ahí hay una señal que merece atención pastoral seria. La segunda señal es un cambio de carácter que no corresponde a ninguna circunstancia externa identificable. Todos cambiamos con el tiempo, todos tenemos días difíciles, todos atravesamos duelos y crisis que modifican nuestro temperamento. Pero cuando una persona, sin que haya mediado ningún evento traumático evidente, pasa de la mansedumbre a la agresividad, de la generosidad a una avaricia obsesiva, de la pureza a una obsesión sexual desordenada, y estos cambios se agravan progresivamente, la Iglesia nos invita a no descartar de plano una raíz espiritual del problema, sin por ello abandonar tampoco el acompañamiento médico y psicológico que en muchísimos casos es necesario. Y complementario, nunca contradictorio con la tercera señal, y esta la subrayaba mucho el padre Amorth en sus escritos, es la presencia de fuerza física anormal en momentos de crisis, especialmente durante intentos de oración, de liberación. No estoy hablando de algo que ustedes deban buscar comprobar por su cuenta, jamás, sino de un fenómeno que los exorcistas formados y autorizados por sus obispos documentan con rigor y cautela, precisamente para descartar primero causas médicas, psiquiátricas y neurológicas antes de considerar siquiera una causa espiritual. La cuarta señal es el conocimiento de cosas ocultas, imposibles de conocer por medios naturales. Nuevamente, esto rara vez ocurre de la manera espectacular que el cine nos ha acostumbrado a esperar, sino de formas mucho más sutiles. Comentarios que revelan un conocimiento que la persona no debería tener, una intuición malsana sobre los pecados ocultos de otros, usada para manipular o herir. Y la quinta señal, quizás la más común en nuestros días, es un patrón repetido de acontecimientos desafortunados que comenzó justo después de un contacto directo con prácticas ocultistas. La salud que se deteriora sin causa médica clara, la ruina económica repentina, la desintegración de relaciones familiares que antes eran estables, todo esto iniciado tras una visita a un curandero, tras la adquisición de un objeto de dudosa procedencia espiritual, tras la participación en un ritual de nueva era presentado como simple relajación o desarrollo personal. Quiero detenerme aquí un momento, queridos fieles, porque siento la urgencia de pedirles algo.
Si este mensaje está tocando su corazón, si están reconociendo alguna de estas señales en alguien que aman, les pido que se suscriban a este canal y que activen la campanita de notificaciones. No se lo pido por vanidad ni por números, se lo pido porque hay miles de almas allá afuera que necesitan escuchar exactamente esto que estamos compartiendo hoy. Y ustedes pueden ser el instrumento que Dios use para que este mensaje llegue a esa persona que conocen y que está jugando, quizás sin saberlo, con fuerzas que no comprende. Compartan este video con ese familiar que frecuenta a los curanderos, con esa amiga que consulta las cartas antes de cada decisión importante, con ese conocido que practica el Reiki pensando que es simple bienestar físico. Puede que este mensaje, hoy, salve un alma de la perdición. Sigamos entonces. Una pregunta que muchos me hacen es esta. Padre, ¿por qué Dios permite que el demonio actúe de esta manera si Él es todopoderoso? La respuesta que nos da la teología católica, siguiendo a los santos padres, es que Dios respeta absolutamente la libertad humana, incluso cuando esa libertad se usa mal, incluso cuando abre puertas que jamás debieron abrirse. El demonio no puede forzar la voluntad de nadie contra su consentimiento último, pero sí puede aprovechar cada acto libre de curiosidad, de rebeldía, de desesperación para ir ganando terreno paso a paso. San Agustín, en sus escritos sobre la ciudad de Dios, ya explicaba que los demonios buscan precisamente esto: ser invocados, ser buscados, recibir culto de cualquier forma, aunque sea disfrazado de simple curiosidad o de tradición cultural inofensiva. Pensemos por un momento en la santería, tan extendida en nuestros países latinoamericanos y presentada muchas veces como parte de nuestra identidad cultural, como folclore inofensivo mezclado con elementos católicos. El padre Amorth fue tajante en este punto. No existe sincretismo válido entre la fe católica y la invocación de espíritus, orishas o entidades que exigen ofrendas, sacrificios o rituales de iniciación. Cuando alguien participa en estas prácticas, aunque sea solo por tradición familiar, está estableciendo un contacto real con potencias espirituales que la Iglesia, desde sus primeros siglos, ha identificado como demoníacas, disfrazadas bajo nombres distintos en cada cultura, pero con la misma naturaleza destructiva de fondo. Lo mismo ocurre con el fenómeno de la nueva era, tan de moda en nuestros días, que envuelve prácticas de origen oculto en un lenguaje de bienestar, de energía positiva, de sanación holística. El yoga practicado como simple ejercicio físico puede ser inocuo, pero cuando se le añaden elementos de meditación que buscan vaciar la mente para conectar con energías universales, estamos entrando en un terreno espiritualmente peligroso, porque una mente vaciada, sin la protección de la gracia de Dios, se convierte en una puerta abierta, no en un refugio de paz. El Reiki, presentado como transferencia de energía sanadora a través de las manos, tiene su origen documentado en prácticas espiritistas japonesas y numerosos exorcistas, siguiendo la línea del propio Amorth, han advertido sobre los efectos espirituales negativos que experimentan personas después de recibir estas sesiones, por muy relajante que resulte la experiencia en el momento. Permítanme ahora compartirles otro caso pastoral, distinto al del inicio, que ilustra de este problema. Un catequista de una parroquia de provincia me contó, hace apenas unos meses, sobre una adolescente de su grupo de confirmación que comenzó a mostrar un interés obsesivo por los horóscopos. Primero como curiosidad juvenil, revisando su signo cada mañana antes de salir de casa. Con el tiempo, esa curiosidad se transformó en dependencia. No tomaba ninguna decisión, por pequeña que fuera, sin antes consultar su predicción astrológica del día. La familia, católica practicante, no le dio importancia hasta que la joven comenzó a mostrar ansiedad extrema, insomnio y un distanciamiento progresivo de los sacramentos que antes recibía con alegría.
El catequista, alertado, habló con los padres y juntos decidieron acompañar a la joven de regreso hacia la confesión frecuente y la dirección espiritual, dejando por completo la práctica astrológica. En cuestión de meses, según me relató, la paz volvió a esa familia. Este caso nos enseña algo fundamental. No todas las ataduras espirituales requieren un exorcismo solemne. Muchas veces requieren simplemente un regreso sincero y constante a los sacramentos, acompañado de la determinación firme de cortar por completo con la práctica que abrió la puerta. Quiero compartirles todavía otro caso, relacionado directamente con el mundo laboral, porque muchas veces pensamos que estos peligros solo acechan en el ámbito doméstico o sentimental y olvidamos que también se cuelan en nuestros espacios de trabajo. Un empresario, dueño de un pequeño negocio familiar, me confió que durante años había mantenido en su local comercial una serie de figuras y amuletos recomendados por un consultor de buena fortuna para atraer clientela y prosperidad. Colocó estatuillas, quemó ciertos inciensos en rituales específicos al inicio de cada mes, siguiendo instrucciones precisas de este consultor. Durante un tiempo, el negocio pareció prosperar y él atribuyó esa prosperidad a las prácticas recomendadas. Sin embargo, con el paso de los años comenzaron a aparecer conflictos constantes entre los empleados, robos internos inexplicables y una tensión familiar que contaminó incluso su matrimonio, antes estable y sereno. Fue su propia esposa quien, alertada por un retiro parroquial sobre estos temas, lo convenció de retirar todos esos objetos y de pedir la bendición sacerdotal del local. El empresario, escéptico al principio, aceptó por amor a su esposa. El sacerdote roció agua bendita en cada rincón del negocio, oró por la conversión de ese espacio y le entregó una medalla de San Benito para colocar en la entrada. Según el propio testimonio de este hombre, la atmósfera del negocio cambió de manera notable en las semanas siguientes, y aunque las ventas no se dispararon de forma milagrosa, la paz entre los empleados y en su propia familia regresó de manera constante. Este caso nos enseña que no solo debemos vigilar nuestros hogares, sino también los espacios donde pasamos gran parte de nuestro tiempo, nuestros lugares de trabajo, nuestros negocios, incluso los espacios que compartimos con otros en la vida social. Detengámonos un momento más en la santería y en el espiritismo, porque en nuestros países latinoamericanos estas prácticas se presentan con frecuencia bajo un disfraz de tradición cultural profundamente arraigada, casi como parte de nuestra identidad, transmitida de abuelas a madres y de madres a hijas, como si fuera simple sabiduría popular inofensiva. El padre Amorth, en más de una, fue enfático al advertir que la mezcla de elementos católicos, como estampas de santos o el uso del agua bendita, con la invocación de orishas o espíritus, no purifica en absoluto la práctica. Al contrario, la hace más engañosa, porque presenta un rostro familiar y confiable a una realidad que en el fondo sigue siendo la invocación de potencias espirituales ajenas a la única mediación verdadera que es Jesucristo. San Pablo, en su primera carta a los, nos advierte con claridad que lo que los paganos sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios, y que Él no quiere que tengamos comunión con los demonios, ni que bebamos a la vez de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Esta advertencia, escrita hace casi 2000 años, conserva hoy una vigencia absoluta. El espiritismo, por su parte, presentado muchas veces como una simple sesión para comunicarse con un ser querido fallecido, es una de las prácticas más peligrosas que existen, precisamente porque apela directamente a nuestro dolor más profundo, al deseo natural y comprensible de volver a hablar con quien hemos perdido. El catecismo es contundente en este punto, incluyéndolo expresamente entre las prácticas de adivinación condenadas. El demonio, enseñaba Amorth, se aprovecha con particular crueldad de este dolor humano, haciéndose pasar por el familiar fallecido para ganar la confianza de la persona y luego,
poco a poco, ejercer una influencia cada vez mayor sobre su vida. ¿Cuántas familias, buscando consuelo genuino tras la pérdida de un ser querido, terminan abriendo una puerta que después les cuesta años de sufrimiento cerrar? Y esto me lleva al corazón verdadero de la enseñanza de hoy. Las herramientas concretas que la Iglesia nos ofrece para protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias. La primera y más importante de todas es la confesión sacramental frecuente. El padre Amorth decía, con esa franqueza que lo caracterizaba, que la confesión regular es el arma más poderosa contra el demonio, porque lo priva precisamente de su terreno de acción, que es el pecado no confesado, la culpa escondida, la vergüenza que nos aleja de Dios en lugar de acercarnos a Él a través del perdón. Si ustedes llevan meses o años sin confesarse, este es el momento de regresar. No esperen sentirse suficientemente preparados, porque nunca lo estaremos por nuestras propias fuerzas. Vayan con la humildad de un hijo que regresa a casa. La segunda herramienta es la Eucaristía recibida en estado de gracia. No hay presencia más poderosa contra el mal que la presencia real de Cristo en la comunión. Pero esta presencia solo produce su fruto pleno cuando la recibimos dignamente, es decir, sin pecado mortal en el alma. Por eso la confesión y la comunión van siempre de la mano, como dos pilares que se sostienen mutuamente. La tercera herramienta es el Santo Rosario rezado con constancia, no como una fórmula mágica repetida sin fe, sino como una conversación amorosa con nuestra Madre, quien desde el primer momento de la creación fue anunciada como aquella cuya descendencia aplastaría la cabeza de la serpiente, según leemos en el libro del Génesis. El padre Amorth solía decir que jamás en sus décadas de ministerio había visto a la Virgen María fallar en auxiliar a quien acudía a ella con fe sincera a través del rosario diario. La cuarta herramienta son los sacramentales, el agua bendita que rociamos en nuestros hogares, especialmente en las entradas y en las habitaciones donde sentimos alguna inquietud espiritual. La medalla de San Benito con su cruz y sus exorcismos grabados en latín, que ha sido usada durante siglos como protección específica contra el maligno. El escapulario del Carmen, signo de consagración a la Virgen y la sal bendecida usada tradicionalmente en la purificación de espacios. Ninguno de estos objetos tiene poder mágico por sí mismo, y quiero ser muy claro en esto para no caer en superstición. Su eficacia proviene enteramente de la fe de quien los usa y de la bendición de la Iglesia que los respalda, nunca de una propiedad material del objeto en sí. La quinta herramienta es la oración a San Miguel Arcángel, ese guerrero celestial cuyo nombre significa precisamente ¿quién como Dios? Desafío perpetuo a la soberbia satánica que originó la caída de Lucifer. El Papa León Xi, tras una visión que lo dejó profundamente conmovido, compuso la famosa oración que durante décadas se rezó al final de cada misa en el rito tradicional y que el propio Amorth recomendaba rezar diariamente como escudo espiritual. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro, amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. La sexta herramienta es el ayuno. Práctica que Jesús mismo nos enseñó cuando sus discípulos le preguntaron ¿por qué no habían podido cierto demonio? Y Él les respondió, según el Evangelio de Marcos, que ese tipo de espíritu solo sale con oración y ayuno. El ayuno no es un castigo que nos infligimos, sino un entrenamiento del alma para dominar la carne y fortalecer nuestra dependencia de Dios por encima de nuestros apetitos naturales. Y la séptima herramienta, que engloba a todas las anteriores, es simplemente la vida de oración constante, ese diálogo diario con Dios que nos mantiene atentos, despiertos, vigilantes, como nos exhorta San Pedro en su primera carta cuando escribe que debemos ser sobrios y velar porque nuestro adversario, el como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Permítanme detenerme un momento en la historia de nuestra Iglesia porque
Esto no es un fenómeno moderno ni una moda pasajera de nuestros tiempos. Desde los primeros siglos del cristianismo, los llamados padres del desierto, aquellos monjes que se retiraron a las soledades de Egipto y Siria para entregarse por completo a la oración, dejaron testimonios abundantes de su lucha constante contra tentaciones y presencias que ellos identificaban sin dudar como demoníacas. San Antonio Abad, considerado padre del monacato cristiano, narraba en sus escritos batallas espirituales tan intensas que en ciertos momentos temió por su propia vida, y sin embargo perseveró en la oración hasta salir victorioso, enseñándonos con su ejemplo que la perseverancia espiritual siempre triunfa sobre el miedo. La propia Sagrada Escritura está llena de estos episodios. Jesús mismo, según relata el Evangelio de Mateo, fue llevado al desierto para ser tentado por él. Y ahí mismo, en ese primer combate espiritual documentado en el Nuevo Testamento, nos mostró el camino. La palabra de Dios como espada, el ayuno como escudo, la confianza en el Padre como coraza. A lo largo de los siglos, el rito del exorcismo se fue formalizando dentro de la disciplina eclesial, siempre bajo la autoridad directa del obispo, precisamente para evitar abusos, improvisaciones peligrosas o el uso indebido de estas oraciones poderosas. El ritual romano, codificado formalmente en el siglo XVII y renovado en tiempos más recientes, establece criterios estrictos que todo exorcista debe seguir antes de proceder. Descartar primero causas médicas y psiquiátricas mediante evaluación profesional, verificar signos específicos como el hablar o entender idiomas desconocidos por la persona, el conocimiento de hechos ocultos imposibles de conocer naturalmente y la manifestación de fuerzas que exceden claramente la condición natural según la edad y estado físico de la persona afectada. Este rigor no nace de la duda sobre la realidad del mal, sino precisamente de la prudencia pastoral que la Iglesia ha cultivado durante 2 milenios, evitando tanto el escepticismo que niega la realidad espiritual como el fanatismo que ve demonios en cualquier malestar cotidiano. El propio padre Amort relataba con frecuencia que de las miles de personas que acudían a él pidiendo un exorcismo, la inmensa mayoría no presentaba en realidad un caso de posesión demoníaca en sentido estricto, sino lo que la tradición espiritual llama opresión o vejación, formas de influencia demoníaca menos intensas, pero igualmente reales, que afectan la salud, las relaciones, la paz interior, sin llegar a la sustitución completa de la voluntad que caracteriza la posesión propiamente dicha. Y era precisamente en estos casos de opresión donde Amorth insistía con mayor fuerza en el valor de los sacramentos y de la vida de oración ordinaria como remedio principal, reservando el rito solemne del exorcismo para los casos verdaderamente extraordinarios, siempre bajo mandato. Episcopal Expreso. Quisiera ahora plantearles una pregunta que quizás muchos de ustedes se han hecho alguna vez en silencio, sin atreverse a formularla en voz alta. ¿Puede un católico practicante, que va a misa cada domingo, que reza cada noche, verse afectado por estas influencias? La respuesta honesta, hijos míos, es que sí, lamentablemente sí, precisamente porque la fe general no sustituye la vigilancia particular sobre cada área concreta de nuestra vida. Conozco casos de personas profundamente devotas que, sin embargo, mantenían una curiosidad secreta por el horóscopo o que guardaban en un cajón una baraja de tarot heredada de su abuela solo por recuerdo familiar, sin conectar jamás esa práctica aislada con su vida espiritual general. El demonio no exige apostasía total para actuar. Le basta esa única grieta que dejamos sin cerrar, ese único rincón de nuestra vida que no sometemos plenamente al señorío de Cristo. Ahora bien, quiero dirigirme específicamente a quienes están viendo este video porque reconocen estas señales en alguien que aman. ¿Qué deben hacer concretamente? Primero, no confronten a la persona con acusaciones directas sobre posesión o influencia demoníaca.
Esto casi siempre genera rechazo, negación y distanciamiento en lugar de apertura. Segundo, intensifiquen su propia vida de oración por esa persona, ofreciendo rosarios, misas y ayunos específicamente por su liberación, incluso sin que ella lo sepa. Tercero, busquen el acompañamiento de un sacerdote de confianza en su parroquia, quien podrá orientar el caso y, si es necesario, remitirlo a la instancia diocesana correspondiente para una evaluación seria, nunca improvisada. Cuarto, jamás intenten un exorcismo por cuenta propia, ni siquiera oraciones de liberación avanzadas sin autorización, porque esto puede resultar contraproducente y hasta peligroso, tanto para ustedes como para la persona afectada. La Iglesia tiene un proceso cuidadoso precisamente para proteger a todos los involucrados. Quinto, y esto lo quiero subrayar con toda la fuerza de mi corazón sacerdotal, no abandonen a esa persona. El aislamiento es precisamente una de las herramientas favoritas del enemigo, porque un alma sola, sin el apoyo de su comunidad, sin el calor de la familia, es un alma mucho más vulnerable. Manténganse cerca, con paciencia, con amor incondicional, sin juzgar, sin condenar a la persona misma, aunque condenemos con firmeza las prácticas que la llevaron a esta situación. Recuerden siempre la distinción esencial que la propia Iglesia nos enseña. Odiamos el pecado, pero amamos infinitamente al pecador, porque así nos ama Cristo a cada uno de nosotros, sin excepción, sin importar cuán lejos hayamos caminado por sendas equivocadas. ¿Y qué hay de nosotros mismos, queridos fieles? ¿Estamos verdaderamente libres de todas estas influencias? ¿O quizás en algún rincón de nuestra propia vida guardamos también nosotros alguna práctica que consideramos inofensiva, pero que en realidad constituye una? ¿Grieta abierta? Les invito en este mismo momento a hacer un examen sincero de conciencia. ¿Consultar el horóscopo aunque sea por diversión? ¿Guardan en casa algún objeto de origen dudoso adquirido en un viaje o heredado de un familiar sin conocer su verdadero significado espiritual? ¿Han asistido alguna vez a una limpia, a una consulta de tarot, a una sesión de Reiki pensando que era simplemente relajación? ¿Practican yoga con meditación de vaciamiento mental sin ningún anclaje en la oración cristiana? Sí, la respuesta. Alguna de estas preguntas es afirmativa. No hay razón para el pánico, pero sí una invitación urgente a la conversión. Lleven ese asunto a la confesión, renuncien explícitamente a esa práctica, destruyan los objetos relacionados si es necesario y pidan la bendición de su hogar a su párroco. Quiero también hablarles sobre la importancia de la formación espiritual continua, porque muchos de los casos que hemos visto hoy comparten un factor común: la falta de catequesis profundas durante décadas en muchas parroquias. Dejó de hablar abiertamente sobre el demonio, sobre el pecado, sobre la realidad del mal, prefiriendo un mensaje más suave, más centrado únicamente en el amor de Dios, sin mencionar la existencia real del adversario. Esto, lejos de proteger a los fieles, los dejó desarmados, sin las herramientas necesarias para reconocer el peligro cuando éste se presenta disfrazado de tradición cultural o de simple curiosidad. El padre Amort denunciaba precisamente esto: la falta de exorcistas formados, la falta de catequesis sobre el combate espiritual, la comodidad de muchos pastores que preferían evitar un tema incómodo antes que enfrentarlo con la seriedad que merece. Por eso este canal existe, hijos míos, para llenar ese vacío de formación, para devolverles las herramientas que sus abuelos y bisabuelos conocían bien, pero que las generaciones más recientes han ido perdiendo poco a poco. Permítanme también aclarar algo importante. Hablar de estos temas no significa vivir con miedo constante. La actitud correcta del católico frente al mal no es el terror paralizante, sino la vigilancia serena de quien sabe que está protegido por un Padre todopoderoso, siempre y cuando permanezca cerca de Él a través de los sacramentos y de la oración.
San Juan, en su primera carta, nos recuerda con una certeza reconfortante que el que ha nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. Esta es la promesa que sostiene todo lo que hemos hablado hoy. No estamos indefensos, no estamos solos en esta batalla. Contamos con la armadura completa de Dios que San Pablo describe en su carta a los Efesios, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del celo por anunciar el Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Deseo ahora compartirles un testimonio más, este de conversión y liberación completa, para que no terminemos este mensaje solo con advertencias, sino también con esperanza. Un hombre que conocí hace años, dedicado durante mucho tiempo a la lectura del tarot como forma de ingreso adicional, comenzó a experimentar fenómenos que él mismo describía como presencias en su hogar, ruidos inexplicables, una opresión constante al despertar cada madrugada exactamente a la misma hora. Tras resistirse durante meses a aceptar el origen espiritual del problema, finalmente aceptó hablar con un sacerdote. El proceso de liberación no fue instantáneo ni cinematográfico. Implicó la destrucción física de todas las cartas y objetos relacionados con su antigua práctica, confesión general de toda su vida, comunión frecuente, consagración a la Virgen María y meses de acompañamiento espiritual constante. Hoy ese hombre es catequista en su parroquia y dedica parte de su tiempo a advertir a otros sobre los peligros que él mismo vivió en carne propia. Su historia nos demuestra algo esencial. No existe atadura espiritual, por profunda que sea, que la misericordia de Dios no pueda romper cuando hay un corazón dispuesto a la conversión sincera. Quiero también advertirles sobre un peligro adicional que muchas veces pasa desapercibido: los objetos que traemos a casa sin conocer su origen ni su carga espiritual. Máscaras africanas o de otras tradiciones vinculadas a rituales de invocación adquiridas como simple decoración de viaje, figuras budistas o hindúes utilizadas con intención supersticiosa de atraer buena suerte, libros de ocultismo, tabla ouija, cartas de tarot heredadas de algún familiar, incluso ciertos juegos presentados a los niños como simple entretenimiento, pero que en su origen tienen raíces espiritistas. El padre Amorth relataba innumerables casos donde el simple hecho de retirar y destruir adecuadamente estos objetos del hogar, acompañado de la bendición sacerdotal de la vivienda, produjo una mejora notable en la paz espiritual de la familia. También debo mencionar las llamadas limpias y los amarres, tan comunes en nuestras culturas latinoamericanas. Una limpia, presentada como purificación de malas energías mediante hierbas, huevos o humo, en realidad implica frecuentemente la invocación de entidades espirituales para extraer un supuesto mal, estableciendo así un contacto real con esas potencias. Un amarre, buscado desesperadamente por quien quiere recuperar o retener a una pareja, constituye un intento de manipular la libertad de otra persona mediante fuerzas ocultas, algo que no solo es espiritualmente peligroso, sino también profundamente contrario a la dignidad humana y al amor verdadero, que nunca se impone por la fuerza ni por la magia, sino que florece en libertad. ¿Cuántas almas, queridos fieles, se están perdiendo por pura ignorancia, por falta de formación, por haber crecido escuchando que esto es solo tradición o esto no le hace daño a nadie? El demonio es real y anda cazando almas precisamente entre quienes menos se lo esperan, entre familias católicas practicantes que bajan la guardia en este único aspecto de su vida espiritual, pensando erróneamente que su fe general los protege automáticamente de estas prácticas específicas. Antes de cerrar, quiero recordarles que todo lo que hemos compartido hoy debe vivirse siempre con esperanza y nunca con terror paralizante. Nuestro Dios es infinitamente más poderoso que cualquier fuerza demoníaca, y Cristo ya venció al mal de manera definitiva en la cruz
y en su resurrección. El demonio, por más que actúe, por más que asuste, por más que hiera, es una criatura vencida, un enemigo derrotado que solo conserva el poder que nosotros, por ignorancia o por descuido, le permitimos ejercer sobre nuestra vida a través del pecado y de las puertas que abrimos libremente. Antes de despedirme con la oración final, quiero dejarles una última reflexión, quizás la más importante de todo este mensaje. Todo lo que hemos hablado hoy, cada señal, cada advertencia, cada herramienta espiritual, tiene un único propósito final: acercarnos más a Cristo, no simplemente alejarnos del mal. No basta con evitar el tarot, la ouija, las limpias o los horóscopos. Hace falta llenar ese espacio vacío con una relación viva y auténtica con Dios, porque el alma, como bien enseñaba Jesús en el Evangelio, no puede permanecer vacía. Cuando un espíritu inmundo sale de una casa, decía el Señor, y esa casa queda barrida y ordenada, pero vacía, el espíritu regresa acompañado de otros peores, y la situación final resulta peor que la primera. Esta parábola nos enseña algo esencial. No basta con la purificación negativa de rechazar las prácticas ocultas. Hace falta la ocupación positiva del alma con la gracia de Dios, con la oración constante, con los sacramentos frecuentes, con obras de caridad, con una vida entera orientada hacia el cielo. Por eso, hijos míos, mi invitación final de hoy no es solamente que dejen de practicar el tarot o que retiren ciertos objetos de sus hogares. Mi invitación es mucho más profunda: que llenen su vida entera de Cristo, que hagan de cada día una ofrenda consciente a Dios, que busquen la santidad no como algo reservado para unos pocos elegidos, sino como la vocación universal de todo bautizado. San Pablo nos escribe que esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Que cada uno de ustedes, al terminar de escuchar este mensaje, tome una decisión concreta, pequeña pero real. Quizás sea agendar esa confesión que han postergado durante meses. Quizás sea retirar ese objeto que saben perfectamente que no debería estar en su hogar. Quizás sea simplemente comenzar hoy mismo a rezar el rosario en familia, algo tan sencillo y tan poderoso a la vez. Recuerden también que no están solos en esta batalla. Toda la Iglesia, la militante aquí en la tierra, la purgante que se está purificando y la triunfante ya en el cielo, ora constantemente por cada uno de nosotros. Los santos, especialmente aquellos que dedicaron su vida al combate espiritual propio a Mort, interceden ahora desde el cielo por todos los que seguimos peleando esta batalla aquí abajo. Hijos amados, se los pido con el corazón en la mano: no caminen solos. No intenten enfrentar estas luchas espirituales en el frío del silencio y la soledad. Acudan a su parroquia, busquen el abrazo de un grupo de oración, participen activamente en la vida sacramental de su iglesia. Porque la fe, aunque es algo profundamente íntimo, Dios nunca la pensó para que la viviéramos aislados. Y ahora, amada familia, quiero cerrar este mensaje de la única forma en que siempre debemos sellar nuestros encuentros: poniéndonos en la presencia del Señor. Si están en casa o en un lugar tranquilo, los invito a cerrar sus ojos un instante. Hagan la señal de la cruz conmigo y recemos juntos desde el fondo del alma, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde, que haga brillar su rostro sobre cada uno de ustedes, que aparte de sus hogares toda sombra del maligno y que les conceda hoy la inmensa gracia de acercarse con total confianza al sacramento de la reconciliación, si es que hace tiempo no lo hacen. Reciban ahora esta bendición. Que Dios Padre los bendiga, que Dios Hijo los proteja y que Dios Espíritu Santo los ilumine siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de despedirme, quiero pedirles un último favor movido por el amor fraterno. Si este mensaje trajo luz a su vida, suscríbanse a este canal, Portal de Dios, activen la campanita de notificaciones y compartan este video con quien sepan que necesita escuchar esta palabra hoy. No duden en hacerlo. Puede que, en este preciso momento, ustedes estén salvando a alguien de un camino de oscuridad. Que Dios los bendiga abundantemente a ustedes y a sus familias. Que la ternura de la Virgen María los cubra con su manto celestial. Los espero con los brazos abiertos en nuestro próximo encuentro. Que tengan una noche